¿Qué tal? Buenas noches. Dos cosas. Primero, digamos, se habla sobre lo que está pasando en la actualidad, pero sin tener en cuenta no los colegas y compañeros que están acá, sino en general y sobre todo los medios, la culpa que tiene el gobierno anterior de Macri y compañía del desastre que han dejado hoy por hoy. Si uno va por el interior, soy de Tucumán y recorre, por eso no es casual que Alberto Fernández haya sacado esa foto con todos los gobernadores y que incluso los gobernadores de la oposición hayan apoyado estas medidas por el desastre que es las provincias del norte, del NEA, del centro, del sur del país, por una política determinada que ha llevado el gobierno anterior. Ahora sí, podemos coincidir más o menos con alguna de las medidas que se han tomado, pero lo cierto es que el hambre que está pasando la gente hoy en la Argentina no hay parangón de los últimos años y ha sido fruto de estas políticas, del dólar, del ¿De cuáles? Las políticas que han tenido. ¿Las viejas o las del proyecto? No, la del proyecto de Mauricio Macri, por supuesto. Pero si ellos dijeron que es más duro que Macri este proyecto. No, pero la cantidad de panaderías que han cerrado en todo el país. La pues ya lo sabemos, ya lo hemos contado, ya vamos a seguir hablando de eso todo el día. Tiene razón en algo, Ramiro tiene razón en algo. A mí me gustaría pasarlo un poco en limpio. El cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, y estoy harta de escuchar a los de Cambiemos rasgarse las vestiduras ahora, se hizo, a ver, hasta hace 5 minutos fueron gobierno, y hasta hace 5 minutos dejaron el descalabro económico que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, cuando ellos cambiaron la fórmula de movilidad jubilatoria, lo hicieron no para darle más plata a los jubilados, lo hicieron para ahorrarse alrededor de 100.000 millones de pesos. ¿Qué pasó? Administraron tan mal la economía, y esto para Brancatelli, tan mal administraron la economía que no pensaron que como la fórmula se movía por la inflación y la inflación se les descontroló de modo tan exacerbado, los jubilados van a cobrar más. Ahora, dicho esto, lo que hizo Alberto Fernández hoy, es cierto que así era impagable, es cierto que lo venía pidiendo el Fondo Monetario Internacional, es cierto que el problema jubilatorio es un problema en la Argentina y en el mundo. Ahora, si fuese tanto más beneficioso lo que Alberto tiene para ofrecer, hubiera dejado la fórmula vigente. Claramente no se puede pagar. Ahora, déjame terminar. Si más beneficioso no deja la fórmula lo que sí vigente. es claro de las facultades delegadas es que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, justamente por la delegación de facultades, no va a pasar por el Congreso. Eso, a los que tratamos de tener un espíritu más republicano, no nos gusta. No Yo quiero que la debatan en el Parlamento. Tenemos una deuda sin pasar por el Congreso. Claro, no Sí, pasó por el Congreso. Quiero escuchar, a ver. Sí, no, le quiero contestar a Ernestina. Ahora se indigna, se indigna fácilmente ahora. Qué fácil se indignan ahora. Las facultades delegadas las critiqué siempre. Cuando se derogaron, dijimos bienvenido sea. Segundo, dar quórum es una obligación de los diputados. Lo critiqué cuando no daba quórum el kirchnerismo para el 82% móvil que decía Romina del Pla, y lo critico mañana por la vergüenza de los diputados de Cambiemos que no van a dar el quórum para discutir la ley. Siéntese la banca si no tenés contra. Sobre la que ahora hablamos livianamente si como no si fuera culpa de este no hables de mí. gobierno. Si no Pero me esa deuda conocés, estuvo no. Federica, esa deuda estuvo Ernestina, aprobada. para empezar. Ernestina. Esa deuda estuvo aprobada por el Congreso. Esa deuda estuvo aprobada por todos los presupuestos del Congreso. Cada año en que el presupuesto, cada año en que el presupuesto se La negociación aprobaba. con el fondo ni siquiera No, la saben la negociación letra es otro chica, tema. y lo dijeron cuando asumieron. No, la negociación es otro tema. conocemos el país. Cada año, No aumenta la deuda. déjame que te explique cómo No aumenta funciona. la deuda. Cada año que se aprueba un presupuesto, el presupuesto dice, recaudás esto, gastas más. ¿Sabes cómo termina el presupuesto a fin de año? Asignando Chicos, parte. a ver, ¿Me dejás terminar? a ver, Dejame yo no terminar creo, yo no creo que la gente Es que está en la importante el casa punto esté este. preocupado Es un punto de importante dónde viene porque- la deuda, porque ya la No, pero tenemos, es un punto chicos. importante porque hay una diferencia de calidad institucional fenomenal. La deuda todos los años se aprueba en el Congreso con el presupuesto. Se determina el nivel de gastos y se determina el nivel de Contame el ingresos. presupuesto al final del La año. diferencia, Dale. sí, te lo Contame cuento. lo que hizo La Cambiemos. diferencia, Contame lo que hizo Cambiemos con el presupuesto que se aprobó el año pasado. No te confunda, mira, esa práctica... No confundo. Reasignaron partidas, subejecutaron partidas. Ernestina, Se cagaron. no te sirve conmigo... Y no te preocupa la deuda. No te sirve conmigo la práctica de interrumpir en el argumento. yo no porque- te estoy interrumpiendo, te estoy Sí, me diciendo estás lo que interrumpiendo. pienso. Sí, es lo que estás haciendo, sí. Me estás interrumpiendo. En el presupuesto se aprueba por el Congreso y se aprobó con los votos inclusive del Frente para la Victoria en muchas oportunidades, se aprueba el nivel de gasto y el nivel de ingresos. Como venimos aprobando presupuestos deficitarios, porque el gobierno anterior que había asumido con superávit entregó con déficit, porque si el gobierno anterior hubiera entregado como recibieron, con superávit, no estaríamos discutiendo la deuda. otra cosa. A ver, Como el gobierno anterior, chicos, vengo todo acá. aprobado por el Sí, Congreso. bueno, está bien. El Congreso Yo te votó pregunto los cómo presupuestos termina el con deuda. Listo, estamos No, acá. vos dijiste que no lo había votado el Congreso. Bueno. Subejecutadas, Bien. hacen lo Lo que vota el quieren. A ver, Congreso. chicos, gracias, Formar chicos. mejor. Clara Salguero, explícanos todo. A ver, asistencialismo no es seguridad social. El jubilado no es un gasto, es una inversión. Y si los gobiernos entendieran esto, no estaríamos
en todo momento y por décadas discutiendo la situación de los jubilados. Los jubilados no pueden ser variable de ajuste y en eso ningún gobierno fue mejor o peor que otro. Todos, de una u otra manera, desde hace décadas, han utilizado o han concebido a los jubilados como variable de ajuste. Lo que se hizo en el gobierno anterior, en diciembre del 2017, en el Congreso Nacional, fue una vergüenza, algo que se vendió como una reforma previsional y lo único que fue, Fabián, fue un parche para que cerrara un modelo económico, un parche para que cerraran las cuentas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? No hablemos más del pasado. Vengamos acá tenemos dos temas. Por un lado, bonos, dos, para los jubilados y pensionados, uno, para la asignación universal por hijo. Esto se oficializó, me acaba de llegar una circular de ANSES hace un ratito, se va a pagar en fecha, como anunció el gobierno, el 30 de diciembre, 5.000. ¿Podemos poner al aire? 5.000. Sí. A ver, bueno, pobre está hablando. Bueno, el tema es, todos estos bonos, perfecto, no son remunerativos. ¿Esto qué significa? Que en el mes de febrero, en el mes de enero y febrero, todas las prestaciones previsionales vuelven al mismo monto de diciembre. Para que se entienda, el primero del 1 al 5 de enero, jubilado que gana 14.000 o menos de 19.000, va a cobrar 5.000 o lo que dé hasta 19.000. Exactamente, 19.038 pesos. ¿De dónde sale? De 14.068, que es el haber mínimo más 5.000. Más los 5.000. Segundo punto. El 1 de febrero cobra lo mismo, o sea, esos 19.000. Se paga siempre eso. Perfecto. Mes en curso, es decir, que en diciembre y en enero van a tener el dinero en el bolsillo. Pero eso se cobra primera semana de enero y primera semana de febrero. No, se cobra diciembre, claro, siempre mezclado. Sobre el final. Muy bien. Ahí está. Pregunta que te hago, o sea que en febrero... En febrero todo vuelve a la normalidad, es decir, jubilaciones. O sea que el gobierno tiene que anunciar lo que sea antes de... tipo 25 de enero. A ver, Fabián, acá la discusión... Esto es el central que nos están viendo los jubilados, que lo quieren saber. Acá la discusión no tiene que estar puesta en que el gobierno, este gobierno, decidió suspender la movilidad jubilatoria por 180 días. Si hay un ministro de Economía que está diciendo no podemos pagar esta movilidad y no se puede pagar esta movilidad. Te hago una pregunta. Es muy importante lo que estás explicando. Vos nos estás diciendo que los 180 días... en los hechos son 60. A mí lo que me preocupa 50. es estos 180 días que es el gris. Porque ¿qué se debería haber hecho? Bueno, perfecto. Esta ley de movilidad jubilatoria no se puede pagar. Entonces, la fórmula de movilidad que va a sustituir a esta va a ser esta. Claro. Entonces nosotros vamos a saber el día después de la sanción de la emergencia económica, sanitaria y social, cómo queda cada escala de jubilados y pensionados. ¿Puedo aclararte? ¿O puedo compartir un segundito algo con más. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque los mismos juicios que se generó fines del 2017 con la fórmula de movilidad Macri, va a pasar igual con esta movilidad. Va a generar juicios. ¿Yo puedo ir hoy a presentar un juicio, Clara, por un derecho adquirido? Exactamente. A ver, aquellos que pagaron... A ver, aquellos que pagaron regímenes de insalubridad, que tienen leyes de movilidad que contemplan sus actividades y hoy están jubilados como tales, han pagado adicionales de aportes y contribuciones para atender eso. Si vos eso se lo quitas, estás violando un derecho adquirido. El tema es el tiempo que va a tardar. Pero a ver, Cata. Bueno, eso también. Entonces, yo lo que creo es que por respeto a los jubilados, todos los gobiernos tienen que darse cuenta que cuando realizan o plantean una reforma, tienen que ser previsibles. Los jubilados no pueden vivir con... Ustedes tienen idea, todos los que estamos acá, la incertidumbre, la preocupación y la amargura. A vos te deben escribir, a vos sos una de las caras más reconocidas de la información previsional de Argentina. Ayer a la tarde te vi con Guillermo en el noticiero y estabas conmovida. Te vi en un momento que estabas dolida. Yo salgo del canal. Eso te iba a preguntar. Pero esto no me pasa ahora con Alberto Fernández. No, te pasa hace años. Con Macri, me pasó con Cristina. 26 años. Y 26 años hablando de lo mismo. Por eso sos una de las caras más reconocidas en el tema y muy respetada y muy querida. Entonces te quiero preguntar, a vos te deben escribir por redes sociales, te deben parar por la calle. ¿Qué te dice el mundo del jubilado en las últimas 24 horas? ¿Sabés lo que me dicen desde hace 26 años?
que lo que ganan de haber jubilatorio no les alcanza y eso no lo resolvió ningún gobierno. Ahora, ¿qué gobierno, qué funcionario, quién me puede discutir a mí que un jubilado vive con 14.068 pesos? Ahora, esperen, chicos, la culpa es de Macri, la culpa es de Cristina, no, es de décadas. Cada gobierno que tomó el poder en la Argentina heredó un problema cada vez más agravado. ¿Qué hubieras hecho vos, Clara? Yo lo que creo es que en la Argentina... ¿Cómo lo hubieras armado sobre la base de no tenemos un centavo, no tenemos que perjudicar a los jubilados? ¿Cómo hubieras manejado si se cambia o no la fórmula y la transición que bien apuntaste vos? Yo, Fabián, lo que te puedo contestar es lo que pasa en otros países del mundo. Yo creo que cuando Cristina... Francia está en una crisis política por una... Cristina Fernández es la que establece la ley de movilidad en la Argentina. ¿Por qué razón? Porque en el año 1995, una historia dramática tuvo la Argentina, se sanciona en el Congreso la Ley de Solidaridad Previsional. Esa ley le otorgaba potestad al Congreso para cada año, en la ley de presupuesto, tratar el aumento de jubilados. ¿Qué hicieron los legisladores? Estuvieron 14 años sin dar un solo aumento. No dieron un solo aumento. Venían los gobiernos y quedaban por decreto algún aumento a la mínima. En general, porque me acuerdo de las marchas, Caballo, fue tremendo, Norma Pla. Por ejemplo, ¿cuánto perdió un jubilado entre el año 2000 y 2000? Bueno, te lo cuento a través de un caso puntual. Mira, en aquel entonces el haber mínimo estaba en 150 pesos. ¿Ustedes se acuerdan que Norma Pla reclamaba 450? Apareció un señor, Adolfo Badaro, un señor que era conductor de buques, que en ese momento, cuando el haber mínimo era de 150 pesos, él ganaba 1.000. Para que te des una idea, las veces del haber mínimo. A ese hombre, durante 14 años, no lo contempló ninguna ley de movilidad y no cobró aumento. Entonces, ¿este hombre qué hizo? Fue a la justicia. ¿Y qué dijo la justicia? Ahí va tu pregunta. El señor Badaro tiene razón. ¿Qué dijo la Corte Suprema? El señor Badaro tiene razón. Hay que implementarle un índice de movilidad. Hay que subirle casi el 90%. Este freno que bien contás que le pasó a los jubilados lo vino a resolver el kirchnerismo. Exactamente. ¿Qué dice la Corte Suprema al Congreso? Hay que crear un índice de movilidad. El Congreso siguió sordo a este tema. Entonces llega el gobierno de Cristina Fernández y ¿qué hace? Hay que implementar una ley de movilidad jubilatoria. En el año 2009 se implementa una ley de movilidad. Cuyo vocero, hay que decir, si mal no me equivoco, fue Vudú. Fue Vudú. Que dice que de alguna manera él planteó la idea. ¿Se acuerdan? Sí. Que fue Vudú. Porque en ese momento él era gerente de primer nivel, él estaba en ANSES, ¿no? Él estaba en el ANSES. Exactamente. Ahora, vino el operativo rescate de los bancos. Esa fórmula se asocia a la recaudación, a la evolución de salario. ¿Qué pasó con la fórmula Cristina? Mejoró a todos, pero quedó demostrado que los 2 años de mayor inflación, que fueron el 2014 y el 2016, la ley de movilidad no pudo ganarle a la inflación. ¿Qué pasó con Macri? Macri hacen este desastre, porque fue un parche, lo de fines del 2017, y como dice Débora, de alguna manera quisieron seguir con la movilidad jubilatoria, pero acomodarla a la economía. Le salió mal, porque la economía se le fue a la miércoles y no pudieron, y en el primer año esa fórmula perdió 20 puntos, quedó 20 puntos abajo de la inflación. Ahora, Clara. Y este año 4 puntos abajo de la inflación. ¿Qué te volvió a demostrar? Que la ley de movilidad jubilatoria en años de procesos inflacionarios no puede responder. Los jubilados siguieron perdiendo. ¿Y cuál es el problema acá? Que la ley de movilidad no es la solución. Vos tenés que discutir en el Congreso otra ley previsional. Por ejemplo, la tasa de sustitución. Nosotros no podemos... A ver, Fabián, ¿sabés qué pisos de jubilaciones tenemos nosotros en la Argentina? Desde hace mucho tiempo. ¿Sabés cuánto gana un jubilado de la mínima? 14.068 pesos, con una canasta de 37.815 pesos. Pero hay más. ¿Sabés cuánto gana un pensionado, una pensión asistencial? 9.800 pesos. ¿Sabés cuánto gana la pensión universal para el adulto mayor? 11.200. Eso es lo que hay que discutir. Y en este contexto, eso es lo que hay que discutir. ¿Cuántos jubilados están debajo de la línea? 5 millones. De 8 millones de jubilados del sistema nacional, porque vos tenés provincias, 13 provincias que tienen régimen propio. De 8 millones de jubilados y pensionados contributivos y no contributivos, en la Argentina 5 millones están en 14.000
68 pesos o menos de eso, pero esperá Esos porque hay son los más. que cobran el bono. Esperá porque hay más. Y de esos 3 millones que restan, hay más de un 50% que no llega a cubrir la canasta básica, Ahora, Clara, ni el del haber medio cubre Te digo al la revés. canasta básica. ¿Cuántos jubilados no están entonces bajo la línea de pobreza? No, porque el tema es que en la Argentina, que esa es otra discusión, no se mide la pobreza en los jubilados. El INDEC no considera a los jubilados pobres. Ahí tenemos otro problema. ¿cómo es? Sí lo mide. Lo que pasa es que... ¿cómo? Si no, ¿Cómo? no tenemos 45%. ¿Cómo tapamos la...? No se tapa. Lo que pasa es que hay una línea de pobreza Claro. Sí. que tiene que ver con una canasta familiar Claro. y después está el adulto equivalente. Y el informe del INDEC muestra la pobreza por segmento etario. Y vos tenés que la pobreza está concentrada en el segmento etario de los más jóvenes. Claro. Que eso Los está de- mal, Iván, Bueno, porque está de se la tendría mitad mal, no que sé. Tiene razón, considerar... por eso le pregunté a Clara, pero porque no se ahí- habla del tema. Ahí te metes en una discusión metodológica con el INDEC. Sí. Pero la línea de la pobreza es la línea de la pobreza. Y te ¿Cuál diría es la más, línea de te pobreza digo para un más. adulto que vive solo? Es, ¿cómo dijiste? 30. No, porque dividido para, por No, cuatro. eso hay una es familia. diferencia. Esos dos adultos con dos chicos. La canasta que se calcula de 38.000 Es pesos familia. más o menos, 35.000 pesos. a Son ver, 4. contempla absolutamente todo, no es solo Está canasta bien, alimentaria. Clara, pero son No, 4 pero no personas. contempla cosas que para Una una familia persona tipo. tampoco son Tenés que Pero vos dividirlo por hablás, cuatro. Claro, la línea es de otra pobreza, cosa. entonces vos tenés que dividirlo por 4 para saber que esos Claro. 14.000 corresponden a una Alcanza. persona. Igual no necesitamos ver el INDEC para darnos Pero cuenta cuando lo de que hay comparamos con jubilados los que chicos, viven en cuando lo condiciones. comparamos con los chicos, Sí. el índice de pobreza en las Obviamente. personas mayores es mucho menor. A ver, Argentina, desde hace muchos años, tiene una cobertura muy alta en seguridad social. Es uno de los países de Latinoamérica con mayor cobertura de personas mayores. Es decir, el 98% de la gente grande acá tiene algún tipo de ayuda. Pero la inflación es permanentemente tan alta que esos ingresos que tienen no alcanzan. A ver, espera que pregunta de Clara y después pregunta de Cata. Clara ¿cuál es Mariño. la solución de fondo? Porque en la Clara. Argentina tenés cada vez más pensionados y jubilados y menos gente en actividad que aporta. Es un sistema insostenible. Bueno, vos tenés dos problemas. Nosotros tenemos en la Argentina hace muchos años un sistema solidario. El activo financia al pasivo todo el tiempo. Es decir, que cuando nosotros aportamos estamos financiando a los jubilados actuales. La proporción no da porque tenemos un mercado laboral absolutamente debilitado y cuando debería haber... 3 trabajadores por un jubilado, nosotros estamos hoy, en este momento, 1 a 1. Ese es el primer problema. ¿Cómo? La precarización 1 a 1 laboral tenemos. de este gobierno que Porque acaba de quedó fuera terminar, de por trabajo. ejemplo. Ah, claro, Por claro, eso- como consecuencia del desastre económico, claro. A ver, Cata. Esa Espera, Cata. Este gobierno que acaba de Perdón, terminar, y que tenés dejó un otro trabajo problema. negro enorme. Y tenés otro problema. Hay más o menos 36 países en el mundo que relacionan todo el tema de la evolución de los aumentos de salario y de jubilaciones por inflación. Y el sistema funciona perfectamente bien. Sube la inflación, en el mismo porcentaje suben salarios y Está bien, pero es jubilaciones. una inflación lógica. Acá, claro. Francia acá no se puede. está en el país parado hace 10 días Sí. por una reforma jubilatoria, que es cambio de la edad. Muchísimos países. Y tienden a subir ahora. La proporción más o menos es el promedio 67 años. Lo que pasa Porque es que encima el se tema- alarga la esperanza. La hombre- No, porque Si se el están sistema igualando el solidario- tema de las si el edades. De las edades. ¿Y acá cómo estamos? explicando, Ana. ¿Acá cómo quedó? 60 años, edad Mujer. mínima, La mujer, Mujer. igual puede ser 65 el hombre. 60, 65 años los hombres en el sector La tendencia público, mundial y es en el a privado, subir. 70. La tendencia mundial es a subir la edad. ¿Pero por qué razón? Porque hay menos trabajadores y más jubilados. No, y porque la Aumenta. expectativa de vida Aumentó. cada vez Aumentó. más Aumentó. alta. Digo, eso es lo que viene, ¿no? Nosotros tenemos hace 25 años, la última reforma previsional estructural en la Argentina se hizo hace 25 años, con un mercado laboral totalmente distinto y una Sí, y expectativa otra de realidad. vida menor. Cata, Tenés que quiere hacer preguntar. algo al Dale. Ahora, respecto. Clara, vos fuiste muy clara para explicar Didáctica. que no hubo nunca una reforma estructural para beneficiar a los jubilados, sino todo lo contrario. Ahora, en este contexto particular de emergencia que le tocó al gobierno de Alberto Fernández, ¿tenía margen para hacer otra cosa? Realmente, yo estoy mareada con esto, digamos. Yo te cuento la ¿Qué se podía realidad. hacer? La ley de movilidad actual iba a ser muy complicado pagarla el año que viene. ¿Por qué razón? Porque como la ley de movilidad tiene un rezago de 6 meses, toda esta inflación de estos meses iba a impactar el año que viene. De hecho, el problema que se va a plantear es que ya estaban
ya eran efectivos los aumentos de marzo y junio, porque marzo y junio se calcula sobre el último semestre del año 2019. Vos ibas a tener un aumento en las jubilaciones, ibas a tener que aplicar un aumento en las jubilaciones, en las pensiones y en las asignaciones de 11,54%. Y en el mes de junio... Eso marzo. Anotemos, 11,5 marzo. 15%. O sea, entre los dos, 27. Claro, entonces... 11,5, anotémoslo, Débora, porque Dios quiere... Vamos a chequear si Brancatelli tiene razón o no. Esto lo sabremos en marzo. Si cobran más o menos 11,5 y 16 en junio. Son los dos números Yo la que hay que mirar. información que tengo es 11,5 en marzo 11,54 y 16 y 16 en marzo, Alberto, dice 15, no 11, y en junio dice 20, no dice... suspender la ley? ¿Por qué no deja la ley y paga la... No tiene lógica. La pregunta no tiene lógica para tu cabeza, sí para un gobierno distinto. No, por eso, pero explícamelo. Pero digo, perdón, en tu razonamiento, por ahí para no en tu tuya cabeza. sí, explícamela, pero te voy a hacer una pregunta muy simple. Si la no, fórmula de Alberto, movilidad estaba no, vigente, sí, siempre interrumpí, pero te la voy a seguir. Conmigo no sirve ese mecanismo. Si la pregunta, si estaba vigente la fórmula, ¿por qué no dejaron la fórmula que corriera? Porque quiere dar más que la fórmula. La complementaban como la está complementando ahora. Si acaba de hacerlo. No prometer y hacer. No tiene que prometer nada, ya está por ley. A ver, Cata, Hay que respetar la ley. Es muy clara la pregunta. No, repregunto, digamos, mi pregunta con lo que dice Tetaz, ¿por qué no dejaron lo que estaba? puedo responder. Porque Es una no duda se puede genuina. pagar, no se puede pagar. Entonces van a pagar menos. Porque ¿qué iba a pasar? Cuando vos acumularas Lo que en está el año diciendo. 2020 los 4 aumentos que se generaban del último semestre del 2019 más el A ver, primero Clara, del 55 por 5. iba a quedar arriba del costo de vida. Ahí está, a ver. O sea, Esa es Vamos la a tratar razón.